Muy buenos días, estimados compañeros y docente. Nuestro grupo de trabajo se encuentra conformado por Luis Antonio Durán Mesa, Cristian David Pérez Pérez y quien les habla, Jair Enrique Moncada González. La presente investigación lleva por título Conductas antisociales y delictivas en adolescentes de Latinoamérica en los últimos 10 años, una revisión documental. Contextualizando un poco la investigación, podemos definir la adolescencia como una etapa del ciclo evolutivo caracterizada por múltiples cambios tanto físicos como hormonales, psicológicos, emocionales y sociales, que sumados al ambiente social pueden derivar en conductas antisociales que se definen como aquellas conductas que buscan atentar en contra de las normas sociales, es decir, buscan atentar en contra de la sociedad en general. Se establece una pequeña diferenciación con las conductas delictivas, pues éstas buscan transgredir las normas establecidas por el Estado a través de las leyes. Es decir, que las conductas antisociales no siempre son delictivas. Por ejemplo, algunas conductas antisociales no delictivas pueden incluir las ofensas verbales. Teniendo en cuenta los distintos contextos sociales presentes en los diferentes países de Latinoamérica, se decidió plantear la siguiente pregunta problema. ¿Cuáles son los factores psicosociales que se han identificado en los últimos años que han influido en las conductas antisociales y delictivas en adolescentes de Latinoamérica? El objetivo general de la investigación fue identificar los factores psicosociales que inciden las conductas antisociales y delictivas en adolescentes de Latinoamérica en los últimos 10 años en una muestra documental. Los objetivos específicos de la investigación fueron indagar los factores psicosociales que inciden en las conductas antisociales y delictivas que se presentan en los adolescentes de Latinoamérica, describir las características subyacentes de las conductas antisociales y delictivas en adolescentes de Latinoamérica y analizar la influencia que tienen los factores psicosociales en las conductas antisociales y delictivas en los adolescentes de Latinoamérica. La presente investigación se realizó con el propósito de llegar a un mayor entendimiento con respecto a las conductas antisociales y delictivas presentes en la etapa de la adolescencia, ahondando especialmente en sus causas y haciendo especial énfasis en los aspectos psicosociales. El estudio de esta problemática se considera relevante para el contexto de nuestro país y el resto de Latinoamérica, debido a que las consecuencias que conllevan dichos actos por su definición buscan transgredir el orden social establecido. Dentro de las consecuencias que se derivan de estos actos, se puede decir que pueden ser tanto físicas como psicológicas y pueden afectar la calidad, la salud, la seguridad de quienes la llevan a cabo, de sus familiares, de su ambiente más cercano y de la sociedad en general. Estas conductas antisociales pueden ir desde actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea física o psicológica, hasta crímenes más graves como el homicidio. Todas estas conductas pueden derivar en problemas para el desarrollo y la salud tanto física como mental. Las conductas antisociales pueden evidenciarse desde el círculo familiar, en el ámbito escolar, en la calle y demás contextos sociales, y el hecho de profundizar en sus causas supone la posibilidad de una prevención y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general, pues se puede realizar esfuerzos para modificar aquellos factores que propicien estos comportamientos, asegurando un mejor futuro para los jóvenes, promoviendo la responsabilidad de sus actos y el respeto hacia los demás y a la norma, asegurando un buen orden social y mejoramiento de la tranquilidad en distintos ambientes como calles, aulas de clase e incluso hogares. En cuanto al marco metodológico, la presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo transversal, no probabilístico. El enfoque cualitativo implica que se extraen descripciones a partir de observaciones, esto según Lecomte. El término transversal implica que la recolección de datos se lleva a cabo teniendo como base un periodo de tiempo establecido, en este caso los últimos 10 años, y el término no probabilístico se refiere al tipo de muestreo que en vez de ser aleatorio se realizó según el juicio subjetivo de los investigadores. Esta fue una revisión documental que para Sampieri es el estudio de un tema específico a partir de la consulta de materiales bibliográficos. En este caso se consultaron 30 documentos donde se encuentran investigaciones, estudios y artículos referentes a las conductas antisociales y delictivas en adolescentes en los últimos 10 años en distintos países de Latinoamérica. También se realizó una matriz categorial, donde se ubicó en primera instancia una columna de categorías donde se agrupan los 5 temas fundamentales de esta revisión documental, los cuales fueron adolescencia, conducta antisocial, conducta delictiva, factores sociales asociados a conductas antisociales y delictivas y factores psicológicos asociados a las conductas antisociales y delictivas. En la segunda columna se ubicaron las referencias de cada uno de los documentos analizados. Esto se hizo teniendo en cuenta una RAE construida anteriormente. Y en una tercera columna se ubicaron los distintos países de procedencia de cada uno de los documentos.
En los resultados obtenidos de la revisión documental que se realizó, se pudo definir los principales factores psicosociales que han influido en el origen de las conductas antisociales y delictivas en los adolescentes. Como lo comentaron mis compañeros anteriormente, la investigación se realizó con base a 30 documentos en un periodo de 10 años. Para definir los factores psicosociales abordamos varias teorías relacionadas al aprendizaje, la adolescencia y las conductas antisociales y delictivas, en la cual en estas teorías podemos identificar algunos autores. Estos son Bandura, el cual explica la conducta desde su entorno social. Hirschi relacionó los vínculos sociales con las conductas de un individuo, entre otros. Los factores psicosociales que se identificaron como influyentes para que se presenten las conductas antisociales y delictivas son los psicológicos, familiares, contextuales, ambientales e individuales. En los factores psicológicos, las conductas antisociales y delictivas se pueden identificar desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Las conductas anteriormente mencionadas desde el factor psicológico pueden ser considerados como trastornos. Estos se dividen en trastorno de la personalidad antisocial y trastorno de la conducta. En el trastorno de la personalidad antisocial generalmente se identifica en personas mayores de 18 años y el trastorno de la conducta en personas de 15 años de edad aproximadamente, aunque la edad no define que se presenten esos trastornos. En los factores familiares, contextuales, ambientales e individuales, se puede señalar que el posible origen de las conductas antisociales y delictivas en los adolescentes se den por medio de la crianza, la educación que reciben y la situación socioeconómica en la que se encuentren. Estos factores se pueden relacionar desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner y Sessin. De igual forma, se trabajó otro factor influyente en que se presenten las conductas antisociales y delictivas. Este factor se presenta en el desarrollo de la etapa de un individuo. Esta etapa es la adolescencia, en la cual comprende distintos cambios tanto a nivel físico como mental y social. Dentro de los cambios biológicos relevantes, para explicar la conducta antisocial podemos tener en cuenta el neurodesarrollo. Cabe recalcar que las conductas antisociales se pueden presentar sin que se presente una conducta delictiva. En el desarrollo de la presente revisión documental, cuyo propósito consiste en identificar los factores psicosociales que influyen en las conductas antisociales y delictivas, se puede concluir lo siguiente. Se pueden identificar diversos elementos como la personalidad del adolescente, los modelos de crianza, la composición familiar que tiene, la educación que recibe por parte de sus padres y de las instituciones educativas, la situación socioeconómica en la que se encuentra el adolescente y las relaciones interpersonales e intrapersonales son los principales factores que pueden representar factores de riesgo y en los cuales se debe intervenir de manera que se puedan fortalecer positivamente. Asimismo, también se concluyó que hay una variable importante que conlleva al individuo a cometer conductas antisociales que no necesariamente son delictivas, y esta es el desarrollo en la adolescencia, que comprende distintos cambios tanto de nivel físico como mental y social. Dentro de los cambios biológicos relevantes para explicar la conducta antisocial, podemos tener en cuenta el neurodesarrollo. De manera que el cerebro del adolescente muestra las siguientes características: aumento en la actividad de la red neuronal socioemocional, sensible a estímulos de esta índole como la influencia de los pares, poca madurez en la red neuronal cognitiva, y la interacción entre estas dos redes explica las conductas de toma de riesgos y la inestabilidad emocional presente en adolescentes. Recomendación para los entes educativos, entes de investigación y de control social nacional se sugiere la indagación a profundidad de los factores psicosociales que influyen en que se presenten las conductas antisociales y delictivas en cada individuo o si estos factores se presentan de manera colectiva. Estos entes deberían generar medidas de choque para reducir la formación de conductas antisociales y delictivas que en gran medida se están presentando en niños y adolescentes y que esto podría afectar su futuro como adulto y afectaría a la sociedad en general. Cada país latinoamericano tiene contextos sociales diferentes, pero para poder disminuir las conductas antisociales y delictivas se debería realizar una coalición entre todos los países para generar ambientes que fortalezcan las conductas sociales que se encuentran en las normas sociales y constitucionales.
de cada país. Y no solo se debería fortalecer las conductas positivas desde su entorno social, sino también su entorno familiar, ya que será el principal influyente en que se presenten las conductas sociales correctamente definidas.